bueno. Él es bueno. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Buenas noches, aquí comienza el programa Una Voz que Clama. Buenas noches, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Aquí damos comienzo al programa Una Voz que Clama. Mi nombre es Tomás y voy a ser tu compañía a partir de este momento. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. El Señor Jesús le dijo a Tomás: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esta noche, esta palabra es para vos. Bienaventurado, feliz y dichoso vas a ser y gozoso si creíste sin ver aquello que se te había sido anunciado de parte de Dios. Cuando tengas esa bendición en tus manos, cuando tengas esa bendición en tus brazos, bienaventurado, bienaventurada serás porque creíste sin tenerlo. Y Dios lo va a hacer. Tener la seguridad, tener la certeza de que Dios lo va a cumplir, lo va a hacer antes de lo esperado, antes de que termine. Yo estoy seguro y estoy convencido que tu milagro va a llegar antes de comenzar un nuevo año. En el poderoso nombre de Jesús, Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado los que no vieron y creyeron. Deja que sueñe, por una como ella estamos hoy aquí. No habrá violencia a las mujeres, no cortes sus alas, deja que huele. Por una como ella estamos hoy aquí. No habrá violencia a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñe. Por una como ella estamos hoy aquí. Por una como ella estamos hoy aquí. Por una como ella. Gloria a Dios. Estaba escuchando este tema y dice: por una como ella estamos hoy aquí. Y recordaba que el Señor Jesús usó a mi madre y a mi hermana para traerme a su camino, porque yo me resistía a venir al encuentro con Jesús, me resistía a conocer el Evangelio de Jesucristo, pero Dios es sabio y usó dos personas a las cuales yo no me podía negar, porque Dios, cuando tiene un llamado para tu vida, cuando tiene un propósito con tu vida, Él lo va a hacer, y Él sabe cómo llegar a tu vida, cómo llegar a tu corazón. En esta noche el Señor te dice: bienaventurado si creíste sin ver. De eso se trata la fe, de creer sin ver. Bienaventurado. Recordá que Dios te va a sorprender en estos días. Recordá que el Señor tiene el poder y la majestad de poder hacerlo. Simplemente mantén viva tu fe, mantén viva tu confianza, mantén la seguridad y la certeza de que nuestro amado Señor Jesús lo va a hacer y será Él. Estás escuchando la frecuencia 94.1 FM desde la ciudad de Belén de Escobar. El programa es Una Voz que Clama. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Vamos a ir compartiéndola y vamos a entregarnos en manos del Espíritu Santo de Dios para que sea Él quien esté llevando una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra de esperanza para nuestras vidas en este tiempo. El Evangelio de Juan, capítulo 21. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que sea Él quien esté hablando a nuestros corazones, para que esté hablando a nuestras vidas. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vamos a compartir hasta ahí y vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a tratar de comprender qué es lo que el Espíritu Santo de Dios trata de enseñarnos a través de su palabra. La Biblia nos dice que luego que Jesús ya había terminado lo que tenía que hacer en la tierra, se presentó delante de sus discípulos 3 veces. Esta vez lo hacía delante de 7 de sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que se manifestó de esta manera. Cuando estaban juntos, Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Hay una versión en la cual te dice los nombres de quiénes eran las personas que estaban ahí. Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan y otros 2. Total 7 discípulos. Jesús ya había partido, ¿verdad? Los discípulos habían quedado solos. Tal vez estaban desanimados, tal vez estaban angustiados, tal vez estaban desesperados sin saber qué hacer. Sin Jesús. Jesús ya no estaba con ellos. Habían compartido su vida junto a Él. Habían aprendido y caminado junto a Jesús. Pero Jesús ya no estaba. Y fíjate lo que dice Pedro. Pedro les dijo, voy a pescar. Si recordás la palabra de Dios, Pedro era pescador antes de conocer a Jesús. De ahí fue llamado Pedro, de su tarea. Esa era su profesión. Jesús ya no estaba junto a ellos y Pedro lo primero que atina a hacer es volver a su vida anterior, volver a lo que sabía hacer. Pedro les dice a sus amigos, a sus compañeros, voy a ir a pescar. Y ellos le responden, vamos nosotros también. Todos juntos iban a pescar, todos juntos se subieron en la barca y se fueron a pescar. Tal vez buscando una distracción, algo en que ocupar su tiempo, su mente, ya que Jesús no estaba junto a ellos. Muchas veces nos suele pasar que cuando sentimos que nuestro amado Señor Jesús por un tiempo nos ha dejado solo a ver qué hacemos, nos ha dejado para ver qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos aprendido. Muchas veces tratamos de volver a lo que ya sabemos hacer, de apartarnos y volver al lugar a donde estábamos antes del llamado de Jesús. Pedro estaba volviendo a eso y Jesús lo sabía. ¿Sabes? Dice que pasaron toda la noche y no pescaron nada. Lo mismo había pasado cuando Jesús hace el llamado de ellos, que le dice que a partir de ese momento iban a ser pescadores de hombres. ¿Recordás? Bueno, acá pasaba exactamente lo mismo. Estaban sus discípulos en la barca, pescando toda la noche y no lograban pescar nada, porque Jesús no estaba con ellos. Ellos estaban desanimados y estaban intentando hacerlo todo por sus propios medios. Jesús le había dicho que debían ser pescadores de hombres y ellos estaban volviendo a hacer lo que sabían hacer, lo que habían hecho antes del llamado del Señor. Y Jesús tenía otros planes, porque Jesús tenía un llamado para ellos, como lo tienes para vos, como lo tiene para mí.
Jesús tiene planes para cada uno de nosotros. Aunque a veces sintamos que Jesús no está con nosotros, es que Jesús nos ha dejado solo para ver qué es lo que hacemos, para ver nuestro caminar, para ver cuánta fe es la que tenemos por nuestro amado Señor. Y sabes, dice la palabra de Dios que Jesús al amanecer se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le pregunta. En la versión del lenguaje actual hay otra pregunta que el Señor le hace. En otras palabras, dice que en la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Y en el versículo 5 les dice: amigos, ¿pescaron algo? Fíjate, el Señor en un momento les había dicho, cuando estaba junto a ellos, que ya no los llamaría que lo iba a llamar amigos. Y eso es lo que estaba haciendo. Le estaba diciendo amigos. Y sí, estoy teniendo un pequeño problemita aparentemente, pero ya le he bajado el volumen, así que espero que esté saliendo bien. Gracias a mi amada esposa que está en mi pronto auxilio. Como te decía, Jesús le pregunta en la versión del lenguaje actual: amigos, ¿pescaron algo? Y ellos le responden no, porque no sabían que era Jesús. Entonces, Jesús les dice: echen la red por el lado derecho de la barca. Y los discípulos obedecieron. Y después de obedecer a esa voz, no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados, dice la palabra. Entonces, el discípulo favorito de Jesús, el discípulo más apegado a Jesús, el que estaba junto a Jesús, le dice a Pedro: es el Señor. Juan lo reconoce a Jesús, lo reconoce aunque la apariencia no era de Jesús, reconoce el poder de la palabra soltada por esa persona. Y obedecen. Y la obediencia, como siempre, la obediencia trae la bendición de parte de Dios. Jesús estaba a la orilla, estaba expectante, como te dije, observando qué es lo que hacían sus discípulos, qué es lo que habían aprendido en el caminar con Jesús. Ellos estaban intentando pescar sin dejar en manos del Señor lo que estaban por hacer, porque como te dije, ellos veían que el Señor no estaba con ellos, pero Jesús estaba observándolos y les pregunta si habían pescado algo, si habían conseguido algo. Y ellos le responden que no. Entonces Jesús les suelta una palabra y les dice que echaran la red a la derecha. Y ellos obedecen. Y la red se llenó de peces, se llenó de pescados. Fíjate que cuando Juan lo reconoce, o reconoce la voz impartida del poder de Jesús, le dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro lo primero que hace es ponerse su vestido, que se había sacado su ropa, y se arroja al agua y nada hacia Jesús. No le importaba la distancia, no le importaba la profundidad, no le importaba el esfuerzo, no le importaba nada. Cuando él supo que era Jesús el que estaba del otro lado, Pedro se arroja al agua, pero primero, antes de todo, Pedro se vuelve a vestir. Pedro se había despojado de sus vestiduras. Cuando venimos al camino del Señor, el Señor limpia nuestras ropas, nos da una vestidura nueva, nos da una nueva forma de vestirnos. Y cuando volvemos a la vida anterior, vamos dejando esa vestidura y se van desgastando y se va contaminando. Pedro se había sacado la ropa para volver a su tarea, a su trabajo habitual. Pero cuando reconoció que el Señor estaba del otro lado,
para ir hacia donde estaba Jesús, Pedro tuvo que volver a ponerse la vestidura que el Señor, que vestía cuando el Señor estaba con él. Y se lanza al agua, y se esfuerza, y nada, sin importarle ninguna otra tarea, con su mirada fija puesta en el Señor, como debemos hacer muchas veces cuando buscamos de Jesús, sin importar la dificultad, sin importar el problema, sin importar la profundidad. Debemos ir con la mirada puesta en el Señor, con la mirada puesta en Jesús, hacia donde Él está. Los discípulos se quedaron en la barca y fueron con la barca hacia la orilla. Y cuando llegaron, dice la palabra de Dios, que ya estaba el fuego encendido. Eso sucede cuando vamos a buscar a Jesús, cuando nos acercamos a Él. Nuestro amado Señor Jesús siempre está esperándonos, esperando que nosotros vayamos hacia donde Él está. Fíjate, y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios para que veas lo que te estoy diciendo. Dice en el versículo 7 del capítulo 21 del Evangelio de Juan: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fíjate como cuando los discípulos van con la barca hacia la orilla, el Señor ya los estaba esperando con el fuego encendido, las brasas puestas, alimentos sobre las brasas, y le pidió que trajeran de la bendición que habían recibido para compartirla en ese momento. Dice la palabra que Simón Pedro subió y sacó la red a tierra llena de grandes peces, porque cuando Dios te bendice lo va a hacer de gran manera, en abundancia, porque nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande. Si estás esperando una bendición de parte de Dios, si estás siendo obediente, si estás manteniendo la mirada fija en Jesús, la mirada puesta en Él, tu bendición va a llegar y va a ser grande y en abundancia. Hoy estaba hablando con un hermano que él había creído una palabra soltada de este lugar. ¿Y sabés lo que sucede cuando una palabra es creída? Y la palabra viene de parte del Espíritu Santo de Dios. La bendición es grande. Y yo le doy la gloria y la alabanza al Dios Padre Todopoderoso, porque Él es el que hace como Él quiere, en el momento que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Siempre mantén tu mirada fija en Jesús, tu mirada fija en Él, siguiendo creyendo y confiando que lo va a hacer. Como te compartí al principio, bienaventurado a los que creyeron sin ver, a los que creen en la palabra soltada, aunque no vean en su alrededor de lo que están por recibir, sin importar quién es la persona que suelta una palabra. Si esa palabra viene de parte del Espíritu Santo de Dios, esa palabra va a ser cumplida si la creíste en tu vida. Por eso cuando te suelta una palabra de parte de Dios, sin importar el quién, no mires la apariencia, no mires si es varón, no mires si es mujer. Deja que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a tu vida y tomalo y créelo. Y vas a ver
vas a ver que con el tiempo esa palabra va a tener el poder que el Espíritu Santo de Dios le da, que Jesús respalda, que Dios es poderoso y sigue teniendo poder. Por eso sigo creciendo y sigo confiando que grandes cosas van a acontecer en estos días, que grandes cosas van a suceder, porque yo tengo fe en mi Señor, porque yo creo que Él tiene el poder y la majestad de hacerlo. Aún este año no termina, aún estamos en el tiempo que Dios ha preparado para bendecir a todo aquel que cree. Si lo creíste sin ver, si tuviste la fe en el Señor Jesús, bienaventurado vas a ser porque lo vas a recibir. Simplemente mantén la mirada como hizo Pedro en Jesús, sin importar los problemas, sin importar la dificultad, sin importar si el mar era hondo o el lago, sin importar cuánto tenía que nadar, sin importar el esfuerzo que tenía que hacer. Él se dirigió a donde supo que estaba Jesús, a donde supo que estaba el Maestro, y llegó. La Biblia no nos relata qué es lo que ha sucedido, pero sí nos dice que cuando los demás discípulos llegaron, ya el fuego estaba encendido. En esta noche que el fuego del Espíritu Santo de Dios se encienda en tu vida. Tal vez has permitido que la duda entre en vos. Porque vos fijate que cuando el Señor Jesús es crucificado, es muerto, sepultado. Vos imaginate en aquel tiempo y en aquel momento los discípulos, cómo habrán actuado, cómo se habrán sentido, qué es lo que habrán pensado cuando el Señor se apartó de ellos por 3 días. ¿Cómo se habrán sentido? Como nos sentimos nosotros muchas veces cuando nos sentimos solos, cuando estamos separados de Jesús, cuando por distintos motivos dejamos de confiar, dejamos de creer, nos apartamos, nos detenemos en el caminar con Cristo, simplemente porque Jesús no está, no lo vemos, no lo sentimos. Y Jesús es fe. Jesús lo que busca es que vos le creas, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque vos creas que el Señor no está contigo, el Señor está. La fe se trata de creer lo que no vemos. Bienaventurado, le dijo Jesús a Tomás, porque Tomás quería ver. Tomás tenía duda, como muchas veces tenemos nosotros. Pero el Señor quiere fe. El Señor busca fe. Por eso le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esta noche, si has creído a una palabra soltada de parte de Dios, si has creído a una palabra que te han dicho de parte de Dios, créela, afirmate y confía y cree y aferrate a ella. Y vas a ver el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en el lugar en el cual te encontres. Porque Jesús sigue teniendo el poder, la autoridad, la majestad. Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el poderoso de Israel, su pueblo escogido. Y nosotros como iglesia somos el pueblo escogido de Jesús. Somos su iglesia. En Él creemos, en Él confiamos. Confiamos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único camino que nos va a llevar a la vida eterna, a Dios Padre. En Él confiamos, en Él creemos. Siempre debemos mantener la mirada puesta en Jesús. Grandes cosas pueden suceder aún en tu vida, en estos pocos días que quedan, antes de terminar este año. ¿Acaso estás dudando que no puede ser así? No, seguí firme manteniendo la certeza y la seguridad de que así va a ser. Y vas a ver que el poder de Dios se va a manifestar grandemente en tu vida. Aferrate a la palabra soltada. Aferrate a la palabra que te han soltado sobre tu vida y vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. Grandes cosas van a suceder y yo lo creo. Yo lo creo porque mi Dios es poderoso, porque mi Jesús es poderoso, porque Él sigue teniendo el poder y la majestad de obrar,
grandemente y de hacer milagros aún. Grandes sanidades vamos a ver en personas que necesitan un milagro sobre su vida y se lo han pedido a Jesús, porque Jesús es sanador. Jesús todo lo puede. No hay enfermedad que se resista a Jesús. Simplemente debe tener un propósito y debes buscar qué es lo que Jesús te quiere mostrar. Cree en Jesús. Cree que Él tiene la sanidad que estás buscando. Crees que Él tiene el poder de darte la sanidad que estás necesitando. No te apartes de Jesús. No te quites la vestidura que Jesús te ha dado. Aunque vos te sientas solo, te sientas desanimado, te sientas sin fuerzas, recuerda que Jesús te está mirando de la otra orilla y quiere ver qué es lo que haces. Quiere ver qué madurez es la que tenés. Quiere ver si ya podés caminar, andar sin estar arraigado a Él. Él te está mirando. Él está observando cuánto has aprendido, cuánto te aferrás a la palabra. Tenés una misión, tenés un objetivo. El Señor Jesús te dijo, id y predicad el Evangelio. Para eso tenés que tener la madurez de hacerlo, la seguridad y la certeza de que Dios te respalda, de que Dios está contigo, de que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Simplemente mantenete aferrado a Jesús, como hicieron sus discípulos cuando se dieron cuenta que Jesús estaba del otro lado. Jesús estaba del otro lado esperándolos, observando qué es lo que hacían. Y Pedro nadó hacia él. Pedro se calzó sus vestiduras y fue hacia donde estaba Jesús, sin importar la dificultad, sin importar el esfuerzo, sin importar los inconvenientes que pudiera tener. Simplemente se lanzó al agua y fue hacia donde estaba el Maestro. Y los discípulos en la barca hicieron lo mismo, fueron hacia donde estaba Jesús. Siempre busca a Jesús, no te apartes de Él, aunque tu circunstancia, aunque tu parecer ahora esté en dificultad, esté en angustia, esté en soledad, estés sin saber qué hacer. Mantener la mirada puesta en Jesús, recordando siempre que el Señor está observando qué es lo que haces. Está mirando cuánto es lo que le crees. Está esperando que vos comences a caminar en el llamado que tenés para tu vida, en la palabra que fue soltada para tu vida. Si estás esperando un milagro de parte de Dios, no dejes de confiar, no dejes de creer. Sigue manteniéndote firme y confiando que Dios tiene el poder de hacerlo. Bienaventurado si creíste sin ver, porque llegará el momento, llegará el tiempo de Dios en que vas a ver, en que vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida, lo que te fue soltado de parte de Dios. En esta noche que el Espíritu Santo de Dios esté dándote un abrazo, esté dándote un abrazo de paz, de tranquilidad, de calma. Que en el lugar en el cual estés, el Señor esté a tu lado, escuchando lo que estás hablando, mirando lo que estés haciendo, acompañándote en el lugar en el cual te encuentres. Si estás trabajando, trabaja como para el Señor, como trabajando para Él, sirviéndole a Él. No importa que estés trabajando para otro. Siempre sé obediente y vas a ver que la obediencia te va a llevar a la bendición. Si estás en tu casa, estás con tu familia, si estás en una mesa, dale gracias a Dios por lo que tenés en la mesa. No mires tu circunstancia, no mires tu alrededor, no mires lo que tus ojos ven. Mira lo que el Señor tiene para vos, lo que el Señor te ha prometido a vos,
la bendición que Dios tiene para tu vida. Si estás en una clínica, en un hospital, en una cama, si estás enfermo, si estás esperando un milagro de parte de Dios y has clamado y has buscado a Él, has hablado con Jesús, le has dicho, Señor, si quieres puede limpiarme. Tener la seguridad y la certeza de que así va a ser, de que tu sanidad la tenés en el nombre de Jesús. Simplemente sigue confiando y sigue creyendo que lo vas a recibir, y así va a ser. En esta noche que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, te guarde y te proteja y te cuide. En esta altura del año, cuando llegamos muchas pensando, observando, agotados, ya sin fuerzas, ya sin ánimos, esperando que este año termine para comenzar uno nuevo, creyendo que el Señor va a hacer algo grande el año que viene. Pero aún le quedan días al 2017, aún le quedan horas, aún el milagro puede suceder. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no te desanimes. Yo sigo creyendo y confiando que Dios tiene el poder de hacerlo. Si estás esperando un milagro de parte de Dios, algo que vos decís, no, ya este año no va a ser. Dios Padre es todopoderoso. Dios sigue teniendo el poder, la majestad y la autoridad de soltar una palabra y el universo obedece. Sigue creciendo y sigue confiando y el milagro va a llegar a tu vida. Porque creemos en un Dios poderoso. Creemos en Jesucristo su Hijo, que tiene el poder y la majestad y la autoridad de poder darte la bendición que estás buscando, el milagro que estás necesitando. Tal vez estás pidiendo un trabajo, tal vez te has quedado sin trabajo, tal vez se te ha cerrado una puerta, tal vez te han soltado la palabra de que una puerta grande se va a abrir, pero tal vez Dios está trabajando con tu fe. Tal vez Dios está mirando para ver qué es lo que haces, cuánto es lo que confías, cuánto es lo que esperas, cuánto es lo que buscas. Mira a tu alrededor y no con ojos naturales. Usa los ojos del Espíritu para ver qué es lo que Dios tiene para tu vida, qué es lo que Dios te quiere mostrar, qué es lo que Dios te quiere enseñar. Tal vez no sea un trabajo lo que estás buscando. Tal vez Dios te quiere dar una oportunidad de comenzar algo por tu propia cuenta. Tal vez no te animás. Tal vez no crees en tus fuerzas. Cree en Dios. Cree en Jesús. Cree en Él y vas a ver que la puerta se va a abrir. Tal vez no es un trabajo de dependencia lo que estás necesitando. Por eso tenés algunas trabas. Tal vez Dios te quiere convertir en una persona que trabaja por su cuenta. Como le suelen decir, en un empresario. Créelo y confía. Anda pensando y pedirle a Dios que te dé la sabiduría y la capacidad de emprender algo por tu cuenta. Y lo vas a hacer y lo vas a lograr. Porque si Dios está con vos, ¿quién en contra? ¿Quién en tu contra? Varón esforzado y valiente, dice la palabra. Y es para todo. Es para que emprendas. Tal vez las puertas no se abren por ese motivo. Comenzá a buscar una alternativa por tu cuenta. Vas a ver que Dios te va a dar el conocimiento y la capacidad de poder hacerlo. Muchas de las cosas que suceden, Dios la prepara. Dios sabe lo que va a pasar. Simplemente espera que vos confíes en Él y des el primer paso. Y las puertas se abren. Las puertas se van a comenzar a abrir en tu vida. Dios tiene grandes cosas para vos. Dios tiene grandes cosas para mí. Simplemente debemos esforzarnos y mantener la mirada puesta en Jesús. No apartarnos, no movernos ni dejarnos llevar por personas que tal vez con buena intención nos sueltan una palabra y la palabra no viene de parte de Dios. Pide discernimiento. Aprende a conocer cuando una palabra
es soltada de parte de Dios. Muchas veces cometemos el error de pedir una palabra. Que Dios me dé una palabra, que Dios me dé una palabra. Y obligamos a la persona a soltarte una palabra que tal vez es una palabra humana y no respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios tiene una palabra para tu vida, la persona que tenga el don profético te la va a soltar, te la va a decir porque no lo va a poder contener. Porque el Espíritu Santo de Dios lo va a obligar a que suelte una palabra, a que te diga lo que Dios tiene para tu vida. Y sabes, si la crees y te aferras a ella, esa palabra se va a cumplir. Tal vez no en este día, tal vez no en el tiempo que vos quieras, en el tiempo que Dios ha preparado, en el momento que Dios ha preparado. Todo tiene su tiempo, dijo el predicador, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La hora de Dios, el tiempo de Dios. Cree y confía. Cree y confía, y lo que te fue dicho de parte de Dios se va a cumplir en tu vida. Cuando Dios te bendiga, te va a bendecir en abundancia. Tener la seguridad, tener la certeza de que vos esperabas una cierta cantidad de bendición. Y Dios te va a sorprender. Dios te va a dar mucho más, porque le creíste. Y si le creíste a Dios, Dios te va a bendecir grandemente. Ese es el Dios en el que creo. Ese es el Dios en el que confío. Ese es el Dios al que te predico. Jesús, el Hijo de Dios, el Nazareno, aquel que dio su vida en la cruz, para que cada uno de aquellos que creamos en Él tengamos vida eterna. Lo dice la palabra de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el único camino que lleva al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo lo creo, en el nombre de Jesús que te predico. En esta noche que el Espíritu Santo de Dios esté llevando a tu vida una idea que te haga emprender algo grande, que te haga ver lo que Dios tiene para tu vida. Seguramente tenés una capacidad, tenés un talento para hacerlo, porque Dios ya lo tiene previsto, porque Dios ya lo ha preparado. Pero muchas veces, como me sucede a mí, nos acostumbramos a vivir dependiendo de un sueldo, dependiendo de asegurarnos una cantidad fija por mes. Y eso no nos permite crecer, no nos permite buscar una alternativa. Tal vez la palabra debe ser para vos, pero estoy sintiendo que tal vez sea para mí. Muchas veces nos ponemos ciegos y confiamos y dependemos cuando Dios quiere que dependamos únicamente de Él. En esta noche, que el Espíritu Santo de Dios te ayude a reflexionar, te ayude a meditar su palabra. Busca la Biblia, comienza a leer. Seguramente Dios te va a hablar, te va a decir algo, una palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz y debes aprender a buscar qué es lo que Dios te quiere hablar, qué es lo que Dios te quiere decir. Muchas veces leemos la palabra de Dios y cuando tenemos un pensamiento, una idea, decimos no, porque fulano de tal me dijo que era otra cosa. La palabra de Dios te habla a vos. La palabra de Dios es viva, es eficaz y te quiere hablar. Comienza a leer, comienza a escudriñar y ahí vas a encontrar la verdad que estás necesitando, la luz que estás necesitando. El Evangelio de Jesucristo es poderoso. La palabra de Dios es poderosa. Cree y confía. Cree y confía y verás el poder de Dios sobre tu vida. En esta noche que el Espíritu Santo de Dios esté llevando entendimiento a tu vida, que no debes apartar la mirada en aquel que te llamó,
en Jesús. Cuando Jesús es crucificado, los discípulos quedan solos en la tierra. Y tal vez estaban pensando en volver a sus tareas, en hacer aquello que ya sabían hacer. Ya no estaba Jesús caminando junto a ellos. Ya no estaba Jesús hablándoles directamente. Y Pedro dijo, yo me voy a pescar. Y sus compañeros, sus amigos le dijeron, nosotros vamos con vos, nosotros vamos contigo. Tal vez estaban comenzando a volver a su vida anterior. Como muchas veces nos pasa, cuando sentimos que Jesús no está con nosotros, queremos volver atrás, a hacer aquello que ya habíamos hecho. Y Jesús, como te dije, los estaba mirando, los estaba observando, los estaba esperando. Estaba mirando a ver qué es lo que hacían, qué es lo que hacían cuando Él no estaba junto a ellos. Pero Jesús siempre está. Jesús siempre está a tu lado. No importa la ocasión, ni el momento, ni la circunstancia por la que estás pasando. Jesús siempre está mirando qué es lo que haces. Está observando cuánto es lo que le crees. Los discípulos pasaron toda la noche pescando, intentando pescar, y no lo lograban. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía un llamado para ellos. Si ellos llegaban a pescar apoyándose en lo que ellos podían hacer sin Jesús, no sé qué es lo que hubiese sucedido, pero Jesús no le permitió sacar ni un pez. Jesús lo observaba para ver qué es lo que hacían y esperaba, como está observándote a vos, como está esperándote a vos, para ver qué es lo que haces. Jesús le pregunta, hijitos, ¿pescaron algo? Y ellos, sin saber que era Jesús, le dicen no. Y Él les suelta la palabra y les dice, echad su red a la derecha y van a pescar. Y ellos obedecen y pescaron en abundancia. Porque cuando Jesús suelta una palabra y vos obedeces, la bendición llega. Es tan simple, pero muchas veces nos cuesta tanto trabajo el obedecerla, el cumplir lo que Dios tiene para nuestra vida. Y eso retrasa la bendición. Eso demora la bendición. Pero si escuchamos, si creemos, si obedecemos, la bendición llega. En esta noche cree en aquel que te llamó, en aquel que te eligió, en aquel que te apartó para que le sirvas. No sé cuál es el llamado que tenés en tu vida. No sé cuál es la palabra que fue soltada sobre tu vida. Pero si Dios la soltó, si Jesús la soltó, si tiene el respaldo del Todopoderoso, esa palabra va a ser hecha. Seguí confiando y seguí creyendo y seguí aferrado y con la mirada puesta en Jesús. Y esa palabra se va a cumplir en tu vida, en el tiempo que Dios ha preparado. Tal vez hoy, tal vez mañana, yo no lo sé. El Señor lo sabe, porque el Señor es amo y Él hace como Él quiere. Él tiene todo tan bien preparado. Y nosotros muchas veces no creemos, muchas veces dudamos y muchas veces por esa razón no obtenemos la bendición de Dios para nuestras vidas y se va retrasando, se va demorando. Pero la bendición llega. Simplemente aferrate y cree y va a llegar antes de lo esperado, antes del tiempo que vos estás esperando. Si te fue soltada una palabra de parte de Dios y la creíste, la bendición va a llegar, la promesa de Dios va a llegar, el milagro a tu vida va a llegar. Si le miraste la condición de quién era la persona que te soltó la palabra y la dudaste, la bendición se va a retrasar. Si fuese el caso,
Si fuese el caso y miraste la apariencia y la palabra se demora, y la palabra la dudaste, y la palabra no la creíste, esta es la noche en la que le pides, te pido que le pidas perdón al Señor. Que le digas, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en la palabra que fue soltada sobre mi vida, porque yo quiero recibir el milagro que vos tenés para mi vida. Jesús cuando hablaba del profeta Juan le decía, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre con ropas finas? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? Cuando recibís una palabra de parte de Dios, no mires quién te la suelta. Cree en el Espíritu Santo de Dios que tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Cree en el Señor que te llamó. Discierne si la palabra viene de parte de Dios. Y si es así, créela. Créela y vas a ver el poder de Dios sobre tu vida, sobre la palabra que fue soltada. Porque Dios sigue teniendo el poder y sigue usando a cualquier persona. Hoy en día vemos muchas personas que se autodenominan. Y Dios es el que selecciona. Dios es el que levanta reyes. Dios es el que elige en quién va a depositar su Espíritu Santo, en la persona que ha apartado. En esta noche, una vez mi pastor me dijo que si el llamado era de parte de... Había 3 clases de llamados. Que se levantara el hombre por su cuenta, que fuera levantado por el hombre, o que el llamado fuera levantado por Dios, fuera llamado por Dios. Simplemente eso debemos de discernir, simplemente eso es lo que debemos observar. Si el llamado viene de parte de Dios, si el respaldo viene de parte del Espíritu Santo de Dios, esa palabra tiene poder. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te bendiga y te ayude y te enseñe a discernir cuando una palabra es soltada de parte del Espíritu Santo de Dios. Tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. El Evangelio de Jesucristo tiene poder. Jesucristo tiene poder. Y yo lo creo. Y en estos días vas a ver el poder de Dios sobre tu vida, el poder de Dios sobre tu casa, el poder de Dios sobre tu ministerio. Yo tengo la fe y la seguridad y la certeza de que grandes cosas aún van a acontecer antes de que termine este mes, antes de que termine este año. Sigo creyendo y confiando que el poder de Dios se va a manifestar grandemente en estos días. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en el lugar en el cual estés, sin importar la situación en la cual te encontres. No mires el desierto en el cual estás. No mires la circunstancia en la cual te encontrás. Muchas veces, como te digo, Dios nos lleva a un desierto para que nosotros veamos lo que tenemos dentro de nuestro corazón, para que nosotros conozcamos lo que tenemos dentro y que a Dios no le agrada. Únicamente en el desierto encontramos el verdadero corazón que tenemos dentro, en los problemas, en las dificultades, en las escasez, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad. Nuestro corazón va sacando lo que tiene dentro. Si estás en un desierto en este momento, recuerda que Dios quiere que conozca lo que tenés dentro, lo que llevas dentro y que a Él no le agrada. Y en ese desierto lo vas a sacar. Y en ese desierto Dios te va a levantar. En ese desierto Dios te va a formar. Y cuando regreses de ese desierto, tu ministerio comienza. Tu bendición comienza. Grandes cosas van a suceder con tu vida. Simplemente atraviesa ese desierto. Y cada paso que des, anda sacando lo que no le agrada a Dios. El orgullo, esa autoestima elevada, esa forma de decir yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello.
Entrega el yo y deja que el Espíritu Santo de Dios domine tu vida, con la mirada puesta en Jesús, en el dador de la vida. Sigue caminando y vas a ver que en el tiempo menos esperado, en el tiempo menos pensado, habrás salido de ese desierto y ni te habrás dado cuenta. Tu vida va a comenzar a cambiar. La bendición de Dios va a comenzar a manifestarse en tu vida. Vas a ver cambios que antes no tenías, actitudes que antes no tenías, porque tu corazón ya habrá sacado lo malo que llevaba dentro y Dios lo habrá preparado para grandes cosas. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te bendiga, te guarde y recordá, si estás esperando un milagro de parte de Dios, aún el tiempo está presto. Estamos en el tiempo correcto que Dios ha preparado. Estamos en el momento correcto y en el lugar que Dios quiere que estemos. En este tiempo, grandes cosas van a suceder en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. Simplemente cree y confía en Jesús. Simplemente cree y confía en nuestro amado Señor Jesucristo. Y vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si no estás viendo pero estás esperando, tener la seguridad y la certeza de que Dios lo va a hacer. Que Dios te bendiga en esta noche. Y si el Espíritu Santo de Dios lo permite, el día lunes vamos a estar nuevamente en este lugar, acompañándote, compartiendo la palabra de Dios, reflexionando, meditando, y pídele al Espíritu Santo de Dios que te ayude a desechar lo malo y a retener lo bueno. De eso se trata. Aprende a guardar lo que te alimenta y lo demás, suéltalo, déjalo correr. Deja que el Espíritu Santo de Dios hable contigo. Retiene lo bueno, dijo Jesús. Retén lo bueno de la palabra de Dios. Aquellas cosas que te puedan servir, guárdalas y aférrate. Lo demás, déjalo. De eso se trata el Evangelio, de aprender, de leer la Escritura, de tratar de comprender lo que Jesús tiene para nuestras vidas, de las enseñanzas que la Biblia tiene para nuestras vidas. Muchas veces vemos que las mismas cosas nos siguen pasando, que los mismos hechos se van dando nuevamente. Es señal de que no hemos aprendido, es señal de que no hemos entendido, es señal de que leemos la palabra y no la meditamos, o tratamos de mantener lo que nos han enseñado, las estructuras que venimos manteniendo de generación en generación. Lo que para otras personas les servía, tal vez a vos no te sirva. La palabra de Dios es viva, es eficaz y quiere hablar con vos, quiere tratar con tu vida. Meditala, léela. Meditá y pensá qué es lo que Dios quiere hablar con vos, qué es lo que Dios quiere enseñarte, cómo Dios quiere formarte, para qué Dios quiere usarte. Los dones siguen manteniéndose para cada uno de aquellos que cree. Todos los dones que el Señor tiene para nosotros aún están vigentes. Créelos y aferrate a ellos y los vas a tener. Yo sé por qué te lo digo. Cree los dones del Espíritu Santo de Dios y van a ser realidad en tu vida. Créelo. Cree en el poder de Dios, cree en el poder de Jesús, cree en aquel que te llamó y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Pero no busques tu gloria. Recordá que la gloria es para Dios. Nosotros somos simples instrumentos usados por el Señor. En el momento que nos sentimos superiores, ya al Señor no le agrada. Como te dije, para Dios somos reyes y sacerdotes. Para los demás somos siervos, somos hermanos, somos amigos. Pero no somos reyes y sacerdotes para las personas, solamente para Dios. Solamente para Dios. Mantenete humilde,
Mantenete humilde y Dios te va a elevar a lo máximo. La gloria es para Dios. La gloria es para aquel que nos llamó. Que el Espíritu Santo de Dios te bendiga en esta noche. Que en el lugar en el cual estés, la paz de Dios esté contigo. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos, si Dios así lo permite, el día lunes, a partir de las 22 horas, con el programa Una Voz que Clama. Mi nombre es Tomás y fui esa voz que te acompañó en esta noche. Gracias por estar del otro lado. Que Dios te bendiga. Oh.